solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y por suerte ya con los tres invitados para este siguiente panel, que son el periodista Jean Cano, la periodista María Belén Arroyo, editora política de Vistazo, Jean, editor de la revista Criterios, y Arturo Torres, el director de Código Vidrio. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Les hemos planteado un tema que es la corrupción en los hospitales para ir tomando puntualizaciones. El caso Bucaram y el caso Mendoza. Cuando uno dice el caso Mendoza, ¿a qué se refiere? A la construcción del hospital y al manejo que descubre de cómo se han estado haciendo las cosas, ¿no? Jean, bienvenido, buenos días. Un primer acercamiento a este tema, que es la corrupción en los hospitales y el caso Bucaram, que lo hemos puesto. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Francisco. Un saludo también a Arturo, a María Belén y a los radioescuchas. Bueno, pues lo que estamos viviendo parece que el inicio, ¿no? Nada más la punta del iceberg. O sea, lamentablemente, pues yo creo que la justicia no está avanzando a los tiempos que la ciudadanía quisiera, ni en los ámbitos ni en los campos que la ciudadanía también quisiera. Es decir, no están todos los involucrados, no están todos no están todos los casos también. No solamente pues son los que tienen relación con el señor Mendoza, el señor Azuero y toda esta todavía pseudo pandilla, ¿no? Pero tampoco es suficiente lo de los Bucaram, pero yo creo que todavía hay muchas cosas que se deben conocer. Por ejemplo, mire... Perdón, Jean, ¿será que el caso de el expresidente Correa y su juzgamiento un poco como que llevó la atención y el trabajo a todo ese sector, pero muchos están queriendo pasar de agache con esto y todo lo que han asaltado en estos 14 años, Jean? Es la verdad. Es decir, la Fiscalía aquí se ve que tiene un problema de operatividad. Puede tener toda la gana del mundo de ayudar al país, pero no hay operatividad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, necesita fiscales, necesita investigadores, necesita técnicos. Son demasiados casos. El mismo caso Arroz Verde. O sea, debemos... Todo lo que trae después, ¿no? Claro, o sea, hay una cantidad de gente que está por fuera, que quedó por fuera del caso Valda, por fuera, casos que no se han investigado, un montón. Las cuentas los correístas piden las cuentas de INAPE, pues la cuenta del presidente Moreno. Del otro lado, se necesita investigar también la cuenta estas en Aruba y en Lyon y en España que tenía o que tiene el expresidente Correa. Es decir, hay que ir por la ruta del dinero. Eso obviamente requiere de un esfuerzo enorme y por eso es que la propuesta esta hacia el futuro de revivir y retomar y en verdad darle dientes a la Comisión Internacional Anticorrupción, pues es la propuesta que creo que los candidatos con mayor opción a la presidencia de la República por lo menos deberían frente a la sociedad civil, deberían comprometerse, porque da igual si es que viene el señor Lasso o el señor Yacu Pérez, pues, o sea, los dos creo que tienen que hacer lo mismo, tienen que hacer algo por la corrupción, para luchar contra la corrupción, en verdad. Arturo, bienvenido, buenos días. A María Belén también ya le saludamos de inmediato, vamos a ir. Pero Arturo, el tema de los hospitales, en general la corrupción y el tema Bucaram pueden marcar el inicio de tratar lo que parece estaba muy enraizado en el sistema de salud y que frente a los grandes escándalos y a la necesidad de tratarlos, como dice Jean, estos están pasando, yo repito, se están pasando de agacha algunos que nos miran de sus 4x4 sobre el hombro. Arturo, bienvenido, buenos días.
Gracias, Francisco. Buenos días. Saludos a Jan y también a María Belén, que está muy lejos de aquí. Bueno, es una especie de control también, entonces, Arturo. Algunos pasos de aquí bastante. Sí, Francisco, creo que es importante tener en cuenta que todas estas prácticas de recibir un botín a cambio de favores políticos, es una práctica que se ha enraizado bastante las 2 últimas décadas, y no más, ¿no es cierto? De lo que tenemos más evidencia y más constancia periodística, es este pago de favores, este toma y daca entre las organizaciones políticas que buscan apoyos para llegar al poder, ¿no es cierto? Y se tejen estas alianzas fantasmas que básicamente lo que hacen es, de alguna forma, condicionar a los gobiernos que llegan para pagar de alguna forma con una cuota a quienes les dan sus apoyos en momentos específicos importantes, como para inclinar la balanza del uno o del otro lado. En estos casos lo que hemos visto es que los Bucaram siempre estaban buscando ese apoyo, por ejemplo, en el último caso del gobierno actual que llegó a la presidencia de Lenín Moreno. Lo que pasó es que Dalo Bucaram también estaba como candidato y ofreció un apoyo en un momento definido a Lenín Moreno, pero también había conversado con el otro candidato en ese momento, Guillermo Lasso. Entonces lo que haces es jugar a los dos que pueden ganar, y evidentemente luego hay un pago de favores que en este caso de los hospitales se evidencia ya de una manera concreta con la forma en que ellos pueden acceder a contrataciones en el sector público a través del nombramiento de gente cercana, de gente que ha trabajado con ellos, y que eso a la vez les permite como tener todo tipo de negociados, y en ese espacio es que encontramos perfectamente identificado a la familia Bucaram con los hospitales y la negociación de insumos médicos sobre todo en esta última crisis sanitaria que acabamos de vivir. Claro, ahí María Belén, bienvenida, buenos días. Esto que ya ustedes van destilando, diríamos así, tiene que ver con también esto que también han dicho, ¿no? Esta especie de acuerdos políticos. Y claro, ahí dañan los acuerdos políticos, porque los acuerdos políticos tienen que ser en virtud de proyectos de visión de país, de tratar temas específicos, y que no debe asustarnos, pero cuando es el reparto y no importa qué se va a tratar con eso, no solo debe asustarnos, debe movilizar. Y antes de ir, María Belén, yo quisiera escuchar 2 cosas. Una que dijo el asambleísta Eliseo Azuero, y después para volver a escuchar lo que aquí ya les hemos hecho escuchar también, que es el discurso del señor asambleísta Serrano, ¿no? Pero Eliseo Azuero decía esto aquí en estos micrófonos. Es difícil poder estar con Dios y con el diablo. ¿Usted le gustó ahora el diablo? Yo lo que he hecho es abstenerme, y la abstención no significa un sesgo hacia ninguno de los dos lados. Considero de que... Pero el diablo quedó reconocido con esta abstención. Posiblemente, pero yo no tengo, y le digo con todo cariño y respeto, Gonzalo sabe cuánto aprecio, yo no soy un hombre al que se le puede influir de ninguna parte. Este era un discurso, y algunos dicen justo ese era el discurso que permite hacer estas cosas. María Belén. Francisco, buenos días. Aquí, Jan, Arturo y por supuesto a la audiencia tan amplia que tiene este medio. Precisamente uno de los temas que hay que mencionar es importante. Hay un investigador ecuatoriano de la ciencia política, Andrés Mejía Acosta. Él reside actualmente en Inglaterra. Y su área de especialización es precisamente estas alianzas fantasmas o los pactos sobre la mesa. Creo que esta característica ha desdibujado la política ecuatoriana, y no quiero equivocarme, pero pensaría que es desde el retorno a la democracia, o eso es lo que se ha documentado, digamos, más prolijamente. Precisamente esta posibilidad de transar toma a cambio de algo.
y que no se ha transparentado hacia el país, a la sociedad. Creo que ahí está el origen de esa perniciosa característica de la política ecuatoriana. En el portal Código Vidrio y en simultáneo en Revista Vistazo, hace algunas semanas se publicó una investigación sobre los temas de enriquecimiento del Trasfuero y todo el patrimonio que estaba hablando, pero además era un patrimonio de algo más de $5 millones, activos por $7 millones, pero además encontrábamos esta faceta de político de larga data. Las memorias recordarán que ha sido diputado en el Congreso, recordarán que en algún momento fue prefecto, pero en un momento inclusive estuvo en ese Congreso de los Manteles, si la memoria no me traiciona. Sí. En ese Congreso que fue reemplazado para este proceso tan importante de transformación institucional que trajo la Revolución Ciudadana con este discurso de cambio y de renovación, de refundación nacional. Final, vamos a ver cuáles son los resultados, los estamos viendo, María Belén, y claro, y no es pues lo que se esperaba, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en el lapso en que no fue autoridad de elección popular, esta persona desarrolló e impulsó esta faceta de empresario del Estado, y ahí es donde tiene este pernicioso tridente, cuando una persona tiene varias dimensiones, por supuesto va a descender la dimensión relacionada con su actividad empresarial. Entonces, siento que en el momento que estamos con la mira en las elecciones que vienen, tenemos que ser especialmente perspicaces en el escrutinio de los candidatos. Retomo las palabras de Jan, nuestra mirada como sociedad debe ir a los candidatos. A mí me gustaría poderles decir de frente, quiero que me patrimonio, pero no de usted, sino de su entorno familiar. Y quiero que me diga abiertamente de dónde viene su plata, para que el elector tenga la posibilidad de decir, o sea, a mí me da duda un candidato que ha sido empresario y que además ha contratado con el Estado. Yo, María Belén, no votaría por él, porque me sospecho que al llegar a un cargo, a una función de elección pública, va a llevar el agua a su molino. Siento que nos falta como sociedad, y tenemos como medios una responsabilidad más grande, un peso más grande viendo este entorno, es de decir, a ver, mostremos en blanco y negro realmente los perfiles de los candidatos, pero desde su perspectiva de intereses económicos, porque eso es lo que va posiblemente a llevar la línea conductora de esa autoridad si es que llega a un cargo de elección popular. Y por ahí puede ir. Claro, entonces, Jan, de lo que nos plantean ustedes tres es un tema de responsabilidad, pero también entonces ahí aprovecho para decirles, los medios y los medios alternativos no son lo mismo que todas las redes sociales, y eso creo yo que debemos profesionalmente cuidarlo para que, como está pasando, y eso se agradece a la ciudadanía, regresan a los medios tradicionales para verificar, porque ahí hay un trabajo profesional. Pero uno diría, por ejemplo, este acuerdo que se inició en el gobierno pasado y que parecería tiene estas consecuencias, se inició con este discurso del señor asambleísta Serrano. Nosotros viajamos a Panamá con Eduardo Mangas, pero lo que sí le puedo decir es que esos son los costos de proteger y defender a este proceso político, y en ese proceso político a nuestro vicepresidente de la República, Jorge Glass. Tenía muy clara la necesidad política, ¿no? Y claro, cuando uno después ve el proceso, el desarrollo de lo que pasó, no se denunció la corrupción del ex vicepresidente, ahora detenido el señor Glass. Estos son los costos de mantener un proyecto político y defender a él. ¿Serán estos los costos, Jan? No te estamos escuchando, Jan. Ahí sí me escucho. Ahí sí, ahora sí. Muy bien. Los costos pueden ser incluso más graves. Mire,
Recordemos cómo fue el enfrentamiento entre el ex fiscal Vaca y el expresidente de la Asamblea, todavía asambleísta José Serrano. O sea, se lanzaban los kilos de droga en los discursos, ¿no? Sí. O sea, eso es espantoso. Zumbaba una corrupción espantosa, sí. Claro, entonces el uno se atacaba al otro de lo mismo. Entonces, y eso quedó en el aire, ¿no? O sea, aquí estamos... Eso está pendiente. Claro, o sea, estamos tan acostumbrados a estos escándalos, ¿no? A este nivel, al máximo volumen del discurso de la corrupción, que claro, si hablamos entre políticos o el fiscal general se hablan de droga, nosotros solamente somos los expectantes. Y mire, luego de eso no ha sucedido más nada. El señor Serrano tiene algunas cosas pendientes. Yo sé que, mire, él a veces tiene una especie de delirio de persecución, de que la gente pues lo odia, lo detesta. No, o sea, nadie lo detesta al señor Serrano en lo personal, ¿no? O sea, él ha tenido actuaciones cuando fue un alfil del correísmo, que, bueno, pues si mucha gente se olvidó, pues pocos no nos olvidamos, ¿no? Y que obviamente eso tiene que entrar a la justicia, o sea, lo del espionaje al propio fiscal Pesantes. No. Eso está pendiente ahí también. Lo del tema del señor Diego Vallejo, que ahora está exiliado en Estados Unidos con asilo, ¿no? El caso Balda mismo, o sea, justamente el caso Balda, pues ahí están unas conversaciones que están en proceso, en el juicio de fraude procesal. Entonces no es que se le odia al señor Serrano ni a nadie, o sea, el periodismo no odia, solamente saca los hechos, y si eso no les gusta, pues está bien, o sea, también está en su derecho de que no les guste, pero también podría explicarlo claramente. Claro, por supuesto, y para eso está la justicia, y por eso se requiere una fiscalía mucho más dura. O sea, mire, yo veo una oportunidad de aquí al futuro. Yeah. ¿Y cuál es la oportunidad al futuro, especialmente con las próximas elecciones? Es que los candidatos más fuertes, que en este caso son el señor Guillermo Lasso y el señor Yacu Pérez, porque al correísmo no se le puede pedir pues que sean los adalides o los que deben... Son los que nos han puesto en este estado. Son los que nos tienen así, por supuesto, son los que nos tienen así. Entonces, ellos son los que, independientemente sean izquierda, derecha, conservador, liberal, lo que sea, o sea, el país requiere un acuerdo moral mínimo, Francisco, en el que ellos se comprometan a elaborar una lucha anticorrupción, pero efectiva, no en el discurso, porque es lindo hablar, pues ahí tenemos este gobierno. O sea, en el caso mismo de Mendoza, el señor dice que el señor Azuero, el ex legislador Azuero, era el que repartía las coimas y recibía las coimas, cobraba los cheques y demás. Bueno, pues, pero de alguna parte debe haber salido. ¿Quién tiene a su cargo los hospitales? Y es verdad. O sea, aquí tiene que haber un responsable político también, pues. Y eso todavía no hay nada. Entonces, los casos de corrupción que no se han investigado en el correísmo, que no se han investigado en el morenismo, y que van a tener que investigarse, requiere de un empuje político de primer nivel, desde la presidencia de la República. Y por eso es que es necesario de que en este acuerdo moral mínimo que necesitamos los ecuatorianos, estas personas que buscan dirigir la vida de los ecuatorianos firmen un compromiso de hacer una comisión internacional anticorrupción y darle toda la ayuda a la Fiscalía y a la Justicia para que procese, para que investigue y procese todos estos casos. No hay otra salida. Necesitamos eso, porque si no vamos a estar repitiendo lo mismo. Claro. Pero lo que pasa es que ya en la famosa comisión se terminó, este mismo gobierno podía haberlo hecho, y terminó en una especie de asesoría de algunas ideas. Hubo un informe sobre los principales proyectos, pero nada más. Es que lo que pasa es que aquí les meten miedo, ¿sabes por qué? Porque en Guatemala llegaron hasta el propio presidente. Entonces, eso no les gusta. Claro, o sea, porque finalmente, o sea, quien en verdad tiene la posibilidad de firmar un compromiso como el de Guatemala, está firmando un compromiso incluso para que lo investiguen a él mismo, y es correcto. Por supuesto. Claro. Entonces, claro, eso les asustó aquí, y les asusta un pocotón de gente también. Claro. Entonces, que no sé, pues
Porque lo que pasa es que entonces ahí llegamos a esta conclusión de que está corrupta la sociedad, y esta depuración interna de toda la sociedad va a tener su tiempo y sus y sus conflictos, ¿no? Arturo, ahí lo que nos plantea Jan es esencial, o sea, un acuerdo para enfrentar esto. Pero para ir en el tema, por ejemplo, de cómo, perdón, Jan. Lo que pasa es que no, sí. El país se parece cada vez más a Rafael Correa y al correísmo. Yeah. Es lo mismo que pasó con Italia, con Berlusconi. Es un país que se parecía cada vez más al personaje que gobernaba. Este país se parece cada vez más al correísmo. Impunidad, ¿no? O sea, una tolerancia extrema, ¿no? O sea, por ejemplo, mire, se cumplen todo, o sea, los especialistas hablan de 4 características para la corrupción: la necesidad, la oportunidad, la racionalización, que es esta especie de victimización que hacen todos estos, ¿no? Y la tolerancia. Entonces, claro. ¿Cómo destruimos eso con el acuerdo? Y ahí le veamos que dice Arturo, y María Belén, ¿cómo destruimos estos 4 puntos? O cómo por lo menos desarticulamos. Y podríamos usar como ejemplo lo de los hospitales, Arturo. ¿Cómo llegan? Porque parece que esto no ha sido de 6 años, sino de mucho más. Y vemos un señor como Salcedo, que de pronto comienza a contratar, además ya no solo con los hospitales y todo, sino con publicidad, y llega a altas esferas y se reúne con altos funcionarios, y todo el mundo comienza y llena las redes sociales con fotos en yates, en hoteles, en cosas que claro, a lo mejor pueden ser no un reto para disfrutar la vida, pero que lo hagan trabajando, Arturo. Sí, creo que el tema de Daniel Salcedo evidentemente nos muestra cómo funciona la estructura, ¿no? En el sentido de que una persona que fue un sanduchero, que vendía sándwiches 10 años antes, ¿no es cierto?, de pronto empieza a permear, a tener muchos amigos, muchos contactos en el sector público, pero de lo que se ve él es una pieza de un engranaje, parte de una maquinaria que precisamente siempre está activo en diferentes gobiernos para beneficiarse con una forma sistemática de contratación en diferentes áreas, porque no olvidemos que este mismo esquema de contratación que se evidencia también con en el tema de Salcedo, que no solamente estuvo en salud, sino que también en la CNT, ¿dónde más habrá? Claro, ¿dónde nomás habrá firmado contratos? Porque no olvidemos que estos casos un poco se ventilan porque la prensa empieza a divulgarlos, ¿no es cierto? Y luego, sobre la marcha, la Fiscalía también está llevando investigaciones, y coincido con Jan en el sentido de que está desbordada, porque la corrupción de pronto nos muestra todas sus... toda la fuerza y estructura que tiene. Así es, este monstruo de varias cabezas está apenas dejándonos ver la cola. Los coletazos, sí. Sí, entonces me parece que frente a esta dimensión sí necesitamos, yo más bien creo que se debería fortalecer a la Fiscalía, y evidentemente el tema de la autonomía y de la independencia para que se reinstitucionalice la Fiscalía, porque no olvidemos que también hay una herencia de fiscales que fueron nombrados bajo el anterior esquema del correísmo, y ese es uno de los mayores problemas que enfrenta precisamente la Fiscalía. Yo creo que también la Contraloría, porque este es un tema que permea todos los organismos del país. Entonces no hemos logrado limpiar, quitar, retirar ese lastre de funcionarios que eran leales a un proyecto político y ahora siguen trabajando en diferentes instancias, y eso es precisamente lo que a veces inclina la balanza o aletarga los casos. La misma fiscal tiene que lidiar con fiscales, ¿no es cierto?, de nivel... Que son correístas, pero declarados, sí. Que se deben a otros proyectos. Entonces, o sea, hay que hacer un abordaje. Primero, bueno, el diagnóstico está hecho, pero evidentemente hay que fortalecer las instituciones en el sentido de no desinstitucionalizándolas, creando estas instituciones paralelas, estas comisiones, que lo único que hacen es básicamente servir para un pantallazo
de televisión una primera plana que nos habla de los anuncios y de buenos deseos, se declara la felicidad y finalmente no hay ninguna consecuencia, como lo que efectivamente ocurrió con esta comisión o con la decisión que anunció el gobierno de Lenín Moreno de esta cirugía contra la corrupción, pero finalmente vemos que fue una declaración de principios y de buenos deseos que no fue nada porque básicamente las instituciones son débiles para hacer bien su trabajo. Claro, María Belén, siguiendo este tramo, claro, habrá que tratar los temas. ¿Cómo se llegan entonces a los Bucaram? ¿Exclusivamente porque se les encuentra medicamentos en las casas? ¿Este diálogo? ¿Hay un muerto en la cárcel, María Belén? Entonces uno dice, claro, no creo que ha sido ahora, sino desde el retorno, yo también coincido con eso, el tema del acuerdo político por debajo de la mesa. Estaba recordando a finales del primer gobierno, la troncha que la puso el señor de la cadena como título. Hemos llegado a un acuerdo con esta troncha, nos toca esto, después el contrato colectivo, después los acuerdos por el desarrollo de las provincias. Y bueno, han tenido varios nombres y en algunos casos funcionó y en otros se ve que en cambio fueron utilizados para enriquecer a unos. ¿Cómo no desmistificar, digamos, cómo no dañar los acuerdos políticos necesarios y mezclarlos con la corrupción, pero al mismo tiempo cómo llegar, y si usamos como ejemplo lo de los hospitales, a familias que han estado presentes en la política ya en estos últimos 40 años, María Belén? Francisco, yo recuerdo que el año pasado, en una entrevista con personeros de la Comisión Nacional Anticorrupción, tenían ya identificadas unas contrataciones, por decirlo menos, irregulares con vinculada a la familia Bucaram. Y en ese momento, recuerdo, se hablaba de un pariente a través de había sido un cuñado, ex hermano político de Jacobo Bucaram, en un tramo de contrato en este hospital, que parece que es el centro de operaciones. El hospital del IES de Guayaquil, Teodoro Maldonado Caro. Eso nos hace pensar que esta operación de acceso a contrataciones, tiene larga data y por lo menos estuvo enraizada en este centro hospitalario. Ahora pensemos, para darte un contexto, que el IES tiene 107 hospitales de diferente magnitud, pero 107 unidades médicas en el país. Las grandes, evidentemente, están en Quito, en Guayaquil. En Cuenca también está una grande. Nosotros, en el curso de la investigación que hicimos, entendimos que hay una argolla para la asignación de contratos. Está una estructura ahí que tiene que pasar de ley y están ahí con nombramientos, tanto que no los pueden ni siquiera sacar, entre comillas, ¿no? Cuando lo que debería hacer es lo primero, suspenderles por lo menos. Y hay otra argolla para el cobro de las facturas. Además. Y ya necesitas recuperar la plata, entonces tienes a alguien adentro que te mueve el engranaje suficiente para que salga ese desembolso, el pago a tu factura. Y estamos hablando de algo sistémico y esa es como la reflexión que debemos hacer, harto con lo que decía Jan. El país está pareciendo cada vez más al proyecto político que lo dominó por tantos años, por 10 años. En la iglesia, y esto comentábamos con el padre Fernando Vega, que se encuentra, comentábamos unas semanas atrás, él me decía, cuando se habla de que la corrupción de lo mejor es lo peor, hablaba de la iglesia, ellos tienen una frase, corruptio optima petrus, la corrupción de lo mejor es lo peor, porque no te esperas que algo que sea hasta sagrado esté vinculado con corrupción. Creo que de entrada el primer gran error de mucha gente de la izquierda que militó, que era convencida, fue pensar que el gobierno de la Revolución era el santuario anticorrupción, pensar que la corrupción era un patrimonio, vamos a decir, de la derecha en la terminología que eso es como un primer error, entender que no había corrupción. Y lo segundo es crear toda esta institucionalidad que favoreciera precisamente
a la constitución de hechos, a la adquisición de contratos, a llegar a mecanismos de contratación para favorecer a los amigos, y segundo, para centralizar la impunidad. Frente a eso, y tú hiciste la pregunta si una comisión sería la solución. Yo tengo dudas. Ayer estuvimos en un debate bien interesante con gente de Guayaquil, con el doctor Francisco Huerta Montalvo. Él, en su momento, recuerden, en el año 2008 hubo el bombardeo de Angostura. Claro, él estaba en la comisión Él estaba en la comisión y él... de Angostura. Él confesó ayer que no se le permitió incluir la parte que hablaba de financiamiento de campaña en el informe final. Evidentemente se creó la comisión, no se iba a enredar con el resultado de lo que la comisión dice. Hubo un financiamiento de un sector vinculado con actividades del narcotráfico, y eso llegó a financiar una campaña política, y ahí tuve un mecanismo bien complejo de cómo se perforan los cimientos de la democracia con estas estructuras criminales y narcocriminales. Entonces, esa es la complejidad de lo que estamos manejando, y por eso siento que una comisión puede ser un paso, pero no es necesariamente... Tiene que ser un Estado que vaya, ¿no?, en pleno. Y Jean, claro, María Belén dice, del análisis parecería entonces que una comisión, y no sé, incluso podría necesitar un tema constitucional, habría que ver qué nomás puede hacer. En Guatemala sí hubo una resolución para que tenga todos los poderes y, como tú nos recordabas, pueda ir incluso contra el propio presidente investigado. Yo estaba recordando apenas, escuchándole a María Belén, lo del Gran Hermano y esta comisión, ¿no?, que le dijo, oiga, señor presidente, usted sabía, y les tocó, siguen siendo perseguidos, o sea, frente al poder. ¿Cómo hacer entonces para que no siga inundándonos, rebasando la corrupción y planteándonos, sin olvidarnos, tema por tema? O sea, ¿cómo salimos con los hospitales, los Bucarán, los muertos que han habido ahí, esas negociaciones, Jean? Pero además, ¿cómo le planteamos para enfrentar lo que se viene y lo que hay que hacer, que es revisar todo lo que se han llevado, Jean? Sí, vamos por el tema de los hospitales. Hay impunidad desde la ministra Chang, Vance, Espinosa, Andramuña, ¿no? O sea, es decir, que han lucrado ilegalmente de la salud de los ecuatorianos, no es nuevo. Pero la Fiscalía, o sea, lo que hay que hacerse la pregunta es, ¿la Fiscalía tal como está es suficientemente operativo, tiene la capacidad para investigar solamente esta línea? Yo creo que no. Yo creo que no. Necesita de ayuda, necesita de especialistas, necesita de esta gente que maneja Big Data, que maneja investigaciones de primer nivel que existen en el mundo. Necesita apoyo internacional, necesita recursos. Entonces, bueno, se puede discutir si es que, digamos, una comisión como la de Guatemala era parte procesal, ¿no? Entonces, se convertían en parte actora. Bueno, o sea, podemos elaborar un modelo, una comisión a la ecuatoriana, perfecto, pero que se necesita ayuda, se necesita ayuda. Esa es una línea. Otra, que le dé fuerza. Veamos, por ejemplo, para las elecciones del 2021, ¿cuántos de los partidos que van a poner candidatos, ¿no?, en la papeleta, tal vez nacieron con dinero ilegal? O tienen, o entró dinero ilegal, ¿no? Justamente tocaba, y es verdad, ayer vi un momento el debate donde estuvieron, pues, María Belén, Arturo, el señor Huerta, y súper interesante, porque el narcotráfico, en verdad, o sea, es como que también se nos olvida. Se queda, lo que pasa es que es tanto. Claro, lo propio de Angostura se ha quedado después de las investigaciones de Arturo, de lo que ha publicado. Se han ido quedando, y ahí hay interrogantes, Jan, sí, tienes razón, sí. Mire, por ejemplo, a ver, ¿será que en suma, por ejemplo, no entró dinero de Odebrecht o de algo relacionado con malos manejos en el municipio? No lo sé. Sociedad Patriótica, que también tuvo negocios con Odebrecht y todavía tiene al candidato al propio expresidente, que fue defenestrado, que recibió dinero del narco para su campaña, ¿no? Y eso está comprobado ahí. ¿Será que el Frente UNES tiene dinero ilegal?
o sea, el Centro Democrático, el correísmo, ¿no? ¿Será que, por ejemplo, no sé, pues el partido Avanza? O sea, que recordemos que hasta en las ambulancias de este señor colocaba el IES Avanza cuando estaba creando su partido. ¿No fue dinero sacado también de los afiliados? ¿No? O sea, Fuerza Ecuador. Fuerza Ecuador no tiene el dinero precisamente de los hospitales. De los hospitales de ahí. O el Movimiento Amigo, que es de este señor Mendoza. O el propio Alianza País. O sea, mire, lo de Alianza País. El partido del esposo de la señora. Claro, Justicia Social. Claro, y tiene candidato nada menos que al Gran Hermano. Global y tal. Y ahí está el hermano del expresidente Fabricio. El Gran Hermano, sí. El Gran Hermano. Ahora, en Alianza País, mire, acabamos de salir de un proceso, bueno, todavía no estamos al 100%, ¿no? Pero ya, o sea, por lo menos ya hay una sentencia que tarde o temprano les caerá. Pero detrás de toda esa mafia, toda esa pandilla, todos esos delincuentes, está un partido político, y ese es Alianza País, y ese partido todavía sobrevive y tiene gente para binomio. Uno de ellos, bueno, una Jimena Peña que, o sea, acordémonos que Jimena Peña fue una de las más rabiosas defensoras del correísmo en su época, y Patricio Barriga, quien fue uno, en cambio, de los más duros censuradores por la propaganda y censuradores de la libertad de expresión. Hay un pocotón de alertas de Fundamedios de la época, ¿no? Y así mismo, mire, Libertad es Pueblo, ¿de quién es? De Gary Moreno, ¿no? Creo que es Gary Moreno, uno de los hermanos del presidente Moreno. Bueno, ¿y de dónde sacaron la plata para eso, por ejemplo, no? Entonces, hay pocos partidos que uno considera que estarían por fuera, ¿no?, de una investigación electoral y penal. Entonces, ¿la Fiscalía puede hacer todo eso? Yo creo que no. Por eso necesita ayuda y necesita, repito, y ojalá estas personas que están o van a aparecer en la papeleta, al menos los más opcionados, se comprometan, porque no importa si es Yacu o si es Guillermo Lazo, no importa. El país lo necesita. Arturo, en el trabajo de Código Vidrio tú haces una recopilación, diríamos, todo lo que ha sido los acuerdos, y tú denominas los bailes y las piruetas de los Bucaram en el poder. Y claro, y uno podría decir, la propia hermana del expresidente, doña Elsa Bucaram, estuvo en esa decisión que dio al traste con el Congreso, y luego se denominó lo de los manteles, que dieron paso a la Asamblea Constituyente de Montecristi. Pero Bucaram ha estado con Gutiérrez, Bucaram ha negociado cosas. Casi con todo se puede decir eso, Arturo, y que llega al final a estos días con una banda bien organizada. Sí, creo que el esquema básicamente de aprovechar de la política para hacer negocios es un esquema que está instalado, enraizado en el sistema político ecuatoriano desde hace varias décadas. Ha empezado a conocerse en toda su magnitud, pero evidentemente, como no han habido grandes consecuencias, entonces la práctica se repite ad infinitum y seguimos en un círculo vicioso, ¿no?, en el cual básicamente los partidos políticos se convierten en empresas que garantizan hacer negocios en el poder, porque básicamente los políticos se convierten, en este caso, en marionetas de poderes que están detrás y que condicionan efectivamente su manera de ejercer la política, de ejercer el gobierno, porque están atados de manos, entregados a los compromisos que les permite llegar al poder. Entonces, no hay proyectos políticos, el fin justifica los medios, como bien mencionaba Serrano, el asambleísta Serrano, cuando le dice, no, aquí hay un bien superior, que es protegerle a nuestro vicepresidente y a nuestro proyecto. Sí. No es protegerle, o sea, no es protegerle al país. Así es, están protegiendo a alguien que es parte de esta cofradía delincuencial. Y llama la atención que ahora precisamente una banda delincuencial, porque así ha sido denominada por la Corte Nacional de Justicia, una organización criminal, está al frente del partido político que ahora tiene ya un binomio
que va a terciar en las elecciones. Es insólito. Es insólito lo que estamos viviendo en el país. Esa es la principal afectación a la institucionalidad. Desde la política se nota como una organización delictiva está entrando directamente a terciar en unas elecciones. Eso es muy grave, es un precedente que definitivamente nos muestra en qué camino y en qué ruta estamos dirigiéndonos. María Belén, romper esta ruta o encontrar, digamos, la curva necesaria para volver a democratizar, reconstruir algunas instituciones, pasa también por la verdad. Y ustedes han hecho trabajos que nos golpean de frente con esa verdad. ¿En dónde debe caer esto? Como dice Jan, se necesita una comisión, que los candidatos se comprometan a hacer cosas. Arturo dice, bueno, veamos, nos plantea la papeleta como el golpe en la cara, ¿no? Dice, esto es lo que somos. ¿Cómo planteamos algo distinto sin olvidar lo que hay que investigar, María Belén? Retomando la línea de lo que hablaba Jan, yo creería que se necesita un trabajo a nivel de una experticia forense, de una pericia que nos permita entender cómo están financiados los partidos que tienen ese reconocimiento. Para eso tú necesitas de unas autoridades electorales que no se deban a las organizaciones políticas, que no se deban a un partido político. Antes de esta Constitución de Montecristi teníamos un Tribunal Supremo Electoral que reunía a representantes de las 7 fuerzas más votadas, según recuerdo. Por un largo lapso, por 10 años, tuviste a un Consejo Electoral representando a la única fuerza hegemónica, políticamente hablando, en el país. Y este rato tienes un mix de 5 miembros que hacen una mayoría, que la mayoría con mucha frecuencia se presenta a los intereses del colegismo. También la presidenta lo ha dicho públicamente, por eso digo, dentro de la electoral, se debe al voto de la CONAIE y del señor Vargas. Retomo lo que yo estoy planteando. Yo pienso que es un trabajo de larga data de institucionalidad, de recuperación de institucionalidad desde lo electoral, que requiere un estudio de peritos forenses que tengan formación para conocer el funcionamiento de estructuras criminales, que tengan información para rastrear orígenes de dinero, que te digan efectivamente en blanco y negro cómo se fundió cada organización política que hoy ostenta el registro, para que en un proceso de limpieza queden las que deben estar. Eso evidentemente no se va a poder hacer antes de estas elecciones. Cuando menos en este proceso los ecuatorianos, los ciudadanos, vamos a poder ejercer lo que llamemos el voto castigo, que con nuestro voto castiguemos. Yo vamos a juzgar ahí. Identifico a una organización política que se benefició del poder, que aprovechó para crear una estructura delincuencial a alto nivel, que se benefició para alimentar su caja chica de gastos de operación de su partido con recursos que venían de contratistas. Desde el caso sobornos, entonces yo siento que en la medida que una mayoría de ciudadanos pueda decir, tengo un poder de dar un voto castigo, o sea, no es contra las personas. La justicia tiene esta venda en los ojos porque no mira a las personas, no mira con simpatía a una u otra persona. La justicia, la venda en los ojos de esta figura de la justicia, porque mira los hechos, no las preferencias o las simpatías. La herramienta del voto castigo es lo que tenemos en primera instancia los ciudadanos. Para avanzar en esto, ¿no? Y parecería que la reforma va también en esa línea. Jan y María Belén, para concluir, Arturo, ya le agradecíamos hace un momento, les pediría 2 cosas. He visto incluso en el lanzamiento del correísmo el logotipo ese que pintaron en todos los edificios, hechos y no hecho por ellos, ese de varios colores, que era una copia de una marca de papel higiénico. Ahora está ahí una parte, ¿no? Ese es el logotipo del grupo que representa a estos 14 años, del binomio que van a estar, y uno dice, y eso le costó al país.
el pintar esos cuadrados le costó al país no sé cuántos millones, pero le costó y habían todos los edificios, solo creo que en el Palacio de Carondelet no lo pusieron, pero no hay un solo hospital, no hay un solo edificio donde no esté esta copia de lo del papel higiénico, ahora recortado un poco y puesto como logotipo, se llevan todo. El voto castigo, Jan, cómo enfrentarlo, cómo plantearlo, pero además a ustedes que son periodistas de larga trayectoria, respetados y respetables, les digo, ¿qué debemos entonces plantearles a los candidatos frente a esto, Jan? Mire, yo de mi lado creo que la gente va a tener un poco más de confianza mientras se vayan transparentando los planes de gobierno, los equipos de trabajo y el financiamiento. Yeah. Yo creo que esos 3 puntos van a ser claves de aquí hasta abril, ¿no? Porque evidentemente, como están las cosas, puede ser que nadie gane en primera vuelta. Pero es necesario que ellos presenten cuál va a ser el equipo, o sea, más o menos quiénes son las personas que los rodean. Porque uno solamente ve, pues, a Yacu, por ejemplo, a Yacu Pérez, ¿no? Yeah. Pero bueno, si Yacu Pérez, bueno, o sea, debe tener algunas personas que ya están construyendo su plan de trabajo, que pueden estar viendo qué hacer no solamente con el agua, que ha sido su discurso, sino qué va a hacer con la corrupción, qué va a hacer con la economía, claro, con el desempleo. ¿Qué va a hacer con la minería y el agua en donde él también ha estado? Por supuesto, lo mismo Guillermo Lasso, o sea, por ejemplo, ¿qué va a hacer en el tema medioambiental? Que ese puede ser el discurso más fuerte del otro lado. Puede ¿no? ser, sí. ¿Y quién va a ser, por ejemplo, bueno, ya se sabe que tiene un binomio que es médico, pero un poco por dónde va a ir la línea de recuperar y hacer Exacto. de recuperar digamos, el servicio de salud para la ciudadanía, sí, y no para que hagan negocio. Mire, yo creo que el Ecuador, yo sé que hay un debate enorme sobre cómo abordar el tema del narcotráfico, la corrupción y las mafias. Pero yo creo que tal como lo hemos abordado en el país, no está dando resultado y estamos infectados de corrupción, narcotráfico, tolerancia a la corrupción a todo nivel. Mire, yo creo que una de las salidas también es tener, o sea, la gente quiere mano dura y la gente no es tonta, la gente sabe por qué pide eso, y es porque el microtráfico en la calle, en los colegios, o sea, la droga está por todos lados, súper fácil de conseguir. ¿Hicieron un reglamento para eso? No, lo que necesitamos es, ¿sabe qué? O sea, es un grupo de gente investigadora, tal vez un bloque grande, inteligencia otra vez, retomando lo que ayer hablaba María Belén y Arturo, retomando otra vez la inteligencia conjunta entre Fuerza Especial, inteligencia militar y policial, y grupos también tácticos de los mejores hombres para reducir a todos estos narcos, a todos estos gente que está contaminando el país, ¿no? O sea, usted no, mire, hace unos meses yo fui a Manta, es impresionante ver la gente mexicana cómo tiene esos carrotes, ¿no? Y anda por todo lado por ¿Cómo se pasean ahí, sí? Tal cual estaban en Esmeraldas, sí, ¿no? Entonces, y claro, o sea, y la gente tiene temor. ¿Usted cree que un ciudadano comienzan a asustarse, claro, a uno de esos capos? No se va a enfrentar jamás. Entonces se necesita también estos oficiales que hayan recibido entrenamiento aquí afuera, ¿me entiende? ¿Ya? Y que puedan tener la suficiente capacidad de incluso reducir a toda esa gente. Ya es tiempo, ya estamos ahí. Si no, esto va a ser incontrolable. María Belén, para concluir entonces, ¿qué les planteamos y cómo avanzamos en el trabajo que la prensa ha hecho en el caso de ustedes, para que no se quede solo en la noticia, María Belén? Tú sabes, Francisco, que cuando la Fiscalía recibe información de un delito, eso se llama noticia criminal de investigaciones. El caso Sobornos fue por la noticia de un crimen. Creo que nosotros como periodistas estamos comprometidos a presentar el fruto de nuestras investigaciones, pero en ese mismo sentido creo que a veces se
se espera de nosotros que tengamos todo, Sí. al 100% de que publiquemos todo y que pongamos el pecho Que el riesgo corran otros desde ahí, ¿sí? Es decir, a lo que yo voy es que tenemos un límite como personas. Podemos trabajar 20 horas al día, pero no vamos a alcanzar a publicar todo lo que hay. Siento que a veces es fácil perder de vista que la sociedad tiene una responsabilidad en el tema. A mí me impresionó ayer, porque te digo, siendo un tema que tú dices, ¿a quién le interesa el narcotráfico? Tuvimos hay más de 1,000 personas conectadas en este foro, y aprovecho para agradecer a La Madriguera, porque ellos fueron los anfitriones del doctor Huerta Montalvo. Pero yo digo, sí me llama la atención que la gente empiece a interesarse. Creo que ese es el primer paso. Porque lo otro es esperar que alguien más resuelva. Una comisión que chequee. Que los periodistas hagan. Que alguien se anime a denunciar. Con frecuencia perdemos de vista, y esto es un rasgo de la idiosincrasia ecuatoriana, es responsabilizarnos cada quien de nuestro papel en el tema. Cuando le decimos a un hijo, ¿sabes qué? No te conectes ahorita con el que estamos en teleeducación, porque ¿sabes qué? Por algún pretexto o alguna... le inventas algo, no te preocupes, déjale como que estás pendiente, pero ándate nomás a hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces, cuando se naturaliza dentro del hogar un mecanismo de evasión de la realidad o un pretexto para evadir una responsabilidad, y el mensaje desde los papás es: no te preocupes, que no hay consecuencia y no pasa nada. Al revés, creo que debemos reeducarnos los que somos papás para decir: hazlo precisamente porque nadie te ve, porque esa es la manera de actuar. La honestidad es justamente: haz algo no porque alguien te ve o porque alguien te va a multar o vas a tener consecuencias, sino porque así hay que hacerlo, porque ese es el deber ser, no el camino de lo más fácil. Siento que nos ha faltado poner esta semilla en las hogares, y entonces si hay el rojo me paso, porque no pasa nada, porque a lo mejor, y si se acerca el policía, te ofrezco alguna cosita. Para las colas, como... Por favor, disculpe, no vi, pero tome las colitas. Eso no es lo normal y no es lo natural. Me parece, Francisco, que en espacios tan ampliamente difundidos como estamos ahorita, que agradezco que me hayas invitado, debemos empezar a sembrar conciencia de la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos en nuestros hogares frente al hecho de no naturalizar políticas prácticas que son estas de los caminos más sencillos. Esta viveza criolla, que yo pensé que era una expresión ecuatoriana, en realidad es una expresión de todos los países de herencia hispana, y eso quiere decir que lo hacen más fácil y no tiene consecuencias, y eso es el origen del problema. Yo les quiero agradecer a Jean Cano, a María Belén Arroyo y Arturo Torres por acercarnos más a esto, por pedir el compromiso que hay que tener frente a la lucha contra la corrupción, frente a todos los problemas que están viniendo. O sea, esto es una recuperación también desde nuestras casas. No escandalizar, y eso hacemos los medios, no escandalizar, pero no permitir que se pierda esa capacidad de escandalizarnos por lo que está pasando. Muchísimas gracias a ustedes. Nos estaremos encontrando próximamente, y como siempre nos dice Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta el día de mañana, entonces. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional.